déjame preguntarte. Tu opinión ahora que regresemos de una pausa. Hoy la sintetiza muy bien Sergio Aguayo en su columna en el Reforma. Dice, ante la ola de violencia y la cerrazón del presidente, debemos construir un diálogo para pensar otra política de seguridad. Tiempo presente, 2022. No sé si leíste el texto de Sergio Aguayo, si no, hacemos un resumen. Y antes de que te vayas, me gustaría preguntarte esto que repito, dice Sergio Aguayo, ante la ola de violencia y la cerrazón del presidente, debemos construir un diálogo para pensar otra política de seguridad. Hacemos pausa, 8:35, volvemos. Hablábamos, y Epigmenio hablaba de Genaro García Luna, su juicio en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el presidente López Obrador se refería a García Luna en la mañanera. ¿Qué dijo Marco? Pregunta básicamente, Ciro, pues, ¿cómo va el caso? ¿Pero quién le preguntaron a él? No, es decir, entraron por otro tema que tiene ahí una coincidencia con García Luna respecto a que una de las empresas ligadas a él continúa o continuaría recibiendo contratos por parte del gobierno federal. Entonces, de manera tangencial, el presidente escucha a una reportera que hace una larga exposición y después pregunta, bueno, ¿y cómo va el juicio? Hay que recordar que la fecha que está fijada por la Corte es el 24 de octubre. Entonces dice el presidente, ¿cómo va el juicio? No vaya a querer que nos den largas, no vaya a ser que nos quieran dar largas. Y entonces plantea que se han estado dando testimonios muy importantes y que hay muchas interrogantes que resolver. Lo que dice el presidente es, ya lleva mucho tiempo en Estados Unidos, aquí hay una investigación en México, pero tenemos que esperar a que concluya el juicio. Y se tiene que hacer varias preguntas. Por ejemplo, y plantea el presidente, ¿es real la acusación en contra de García Luna o se fabricó? Y si se fabricó, ¿quién es el responsable? La agencia y las personas que fabricaron o que estuvieran señalando de manera falsa al exsecretario de Seguridad Pública. Y después plantea como ejemplo de una acusación fabricada el caso del general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, detenido en su momento en Los Ángeles. ¿El presidente dijo que era una acusación fabricada? Cuando pasó lo del general Cienfuegos, independientemente de que no se tomó en cuenta México y de que tenía que ver con la autoridad de México, yo pedí que me mandaran el expediente y afortunadamente por la buena relación con Trump, lo mandaron y nos dimos cuenta de que no había fundamento para las acusaciones. A veces todo lo que viene del extranjero parece infalible. Entonces se revisó el expediente, dice el presidente, no hubo pruebas y se sabía, yo sé, tengo mi idea de que quienes armaron ese expediente en contra del general Cienfuegos lo hicieron así porque estábamos en vísperas de la elección en Estados Unidos y querían que me enojara. Buscaban la confrontación con México y sí me enojé, pero me aguanté. Y cuando nos dimos cuenta de que no había nada, entonces ordené que todo el expediente se publicara. No tomé en cuenta lo del debido proceso, estaba antes el prestigio de México, de las Fuerzas Armadas y de las personas. Entonces, insiste, habrá que plantear si esta acusación es fabricada y si fuera, ¿quién es el responsable? Es un asunto interesante. Qué interesante lo que acaba de decir el presidente. Son buenos temas, estamos viviendo temas interesantes. Coincidimos en un asunto, en lo mismo que te estaba diciendo. ¿Qué hay detrás del hecho de que los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, se levanta o acuerpa una acusación de fiscales contra el hombre que era su hombre más cercano en el gabinete de Calderón y en la guerra de Calderón? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué ese giro súbito? Esa es la pregunta que hay que hacerse. En el caso de Cienfuegos, el expediente... Tú has sido muy crítico siempre con el general Cienfuegos. Yo soy muy crítico. Muy crítico. Y creo que Cienfuegos tiene que responder por Ayotzinapa, por negligencia criminal en el caso de Ayotzinapa. Pero en el caso de los Estados Unidos, el expediente estaba armado con las patas. Lo reconocían las propias autoridades norteamericanas. Porque la DEA, entre todas las agencias, la DEA es una de las más turbias, cuyos procedimientos son, rozan frecuentemente lo ilegal. Frecuentemente. O sea, entre la ATF y la DEA
se han perpetrado muchos crímenes, Rápido y Furioso, entre otros, en el que, por cierto, operativo, participó García Luna, tuvo ligado García Luna. ¿Por qué hay ese cambio? A Cienfuegos le arman un expediente con base al testimonio de un testigo protegido que habla del Güero y que habla de una comunicación inconcebible con un secretario de Defensa. O sea, sería de una torpeza brutal. Por WhatsApp, nada más. Por WhatsApp. Sí. En el caso de García Luna, la acusación se ha sostenido porque ya lleva 2 años. ¿Aguantará el juicio? No lo sabemos. Pero ya lleva 2 años ahí. 2 años y medio. 2 años y medio. Y van acumulando. Y acaban de pedir seguridad para los jurados y para los testigos. Y acaban de soltar otra bomba. O sea, yo no veo en la actitud de los fiscales de los Estados Unidos y del propio Departamento de Defensa la misma actitud que con repliegue. Cienfuegos. No veo repliegue. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Ya no rezó el tema? No, nada más me restaría plantear preguntas finales que hizo el propio presidente. ¿Se va a quedar ahí con García Luna? ¿Fue solo él? ¿Quién más está involucrado? Bueno. ¿Quién más está involucrado? Bueno, por supuesto. ¿Dónde anda Felipe Calderón, por cierto? Felipe Calderón haciendo su vida. ¿Por dónde? No sé. Bueno, hay que preguntarse por dónde anda y por qué aparece nada más de vez en cuando para soltar unas pullas. Pero Felipe para Calderón, decirme pigmenio. Felipe Calderón es un ciudadano, ¿no? Pues es un ciudadano. Dejó el gobierno hace Dejó el país 10 hecho años. Pedazos. Dejó el gobierno hace 10 años. Dejó el país años. hecho pedazos. Fíjate que cuando hablas de la estadística del crimen, sí, hay que ver la otra gráfica, la gráfica completa. ¿Cómo estaba el crimen con Fox? ¿Y qué pasó con Felipe Calderón? Con Fox había 60,000 muertos. Con Felipe Calderón se fue a 120,000. Con Enrique Peña Nieto se fue a 156,000. O sea, la gráfica de incremento de la violencia tiene que ver con la acción de Felipe Calderón. Y no ha dejado de subir en el gobierno el presidente López Obrador. Y hablemos de Aguayo. Y allá viene la pregunta, la hacíamos antes de ir al corte. Escribe hoy en el Reforma Sergio Aguayo y también Ricardo Rocha en el Universal, y varias personas lo han expresado en los últimos días. Lo sintetizo con la columna de Sergio Aguayo. Dice: ante la ola de violencia y la cerrazón del presidente, debemos construir un diálogo para pensar otra política de seguridad. Mira, el diálogo está abierto. A lo que se niegan muchos de los críticos de la política de seguridad es a considerarla en su profundidad. No veo en ninguna de las discusiones que se rebata el hecho de que hay que atacar las causas de la violencia y no las consecuencias. Y lo que sí veo es una especie de urgencia feroz que tiene que ver más con la contienda política que con la realidad. Y que va de posiciones extremas como la estupidez de Alito, de ayer. La de que todo mundo tenga armas de mayor calibre. Pues dice de un mayor calibre. Imagínate lo que está pidiendo el dirigente del partido. Lo que habría pasado ayer en Puebla, en la balacera que se dio afuera de un centro de vacunación, si la gente hubiera tenido armas de eso hubiera sido una masacre. Pues sí. Pero bueno, a ver, no nos desviemos. No, porque está conectado. Se está creando la urgencia de replantear la estrategia de seguridad. Y va desde posiciones que son muy razonables, como la de Sergio, hasta posiciones irracionales como la de Alito. La presión de que cambiemos esto. ¿A dónde? ¿A dónde nos movemos? ¿A lo mismo? ¿O esperamos los resultados de una estrategia que descanse en 3 principios? Primero, la construcción de la paz. Atacar las causas y no las consecuencias. Segundo, la formación de un cuerpo que sustituya con su presencia en todo el país a las policías que estaban infiltradas por el narco. Porque esa es una realidad que nunca se atacó.
Las policías municipales y estatales son casi un instrumento del narco, se volvieron un instrumento del narco. Entonces primero atacas las causas y le disputas base social al narco. ¿Qué está haciendo el presidente cuando va a Badiraguato? Hablar con la mamá del Chapo. No, está haciendo una cosa más seria. Está encarnando, encabezando la lucha por la disputa por la base social en el propio territorio del narco. Está mandando un mensaje, está diciendo aquí estamos. Cuando abre carreteras en las sierras, está en la disputa por la base social, ahí en territorios donde el Estado no existía. Sin esa disputa no hay manera de ganar la guerra. Si no le quitamos al narco el control de población que obtuvo a lo largo de décadas de implantación, coerción y compra, no vamos a que no es avanzar. solo el narco, a estas alturas ya no es el narco se convirtió en otras narco es el organizaciones. crimen organizado. Sí, bueno. Por eso Y hay que ver la otra llamarlos los gráfica grupos de criminales. crecimiento de las organizaciones criminales en el periodo de Felipe Calderón. ¿Qué pasó? ¿Cuántas organizaciones? ¿Qué pasó en la guerra de Felipe Calderón? El narco se vio obligado a incrementar su capacidad de reposición de bajas y reclutó, como nunca ha reclutado, jóvenes que convirtió en sicarios. Y tenía armas para armarlos. ¿Y hoy? Y tenía dinero para pagarles. ¿Hoy? Están ahí. Es lo que decía yo el otro día. El asesino de los jesuitas, el Chueco, es hijo de la guerra de Felipe Calderón. Es hijo de ese sicariato, es parte de ese sicariato que está hoy activo, que nació en la guerra con Felipe Calderón. Pues es hijo, pero mató a los jesuitas en junio del 2022. ¿Y cuántos muertos más, a cuántos más había matado? No lo y sé. seguía libre e impune en la misma región. Ni siquiera se fue a esconder. Vivía en el municipio gobernado por el PAN. Tenía un equipo de béisbol. Tenía un equipo de béisbol. Como el tipo que aquí en Las Águilas, el narcotraficante colombiano, tenía un tigre blanco. El narco vivía. Y sigue viviendo. Y sigue viviendo. Sigue viviendo. Entonces, ¿cómo lo echas atrás? ¿Cómo lo destruyes al narco? Bueno. Esa es la pregunta que se de hace. lo que dices, yo, nada más una crítica, dices, el diálogo está abierto. ¿El diálogo entre quién? El diálogo en la ¿Entre nación. quién? Yo no lo veo, El diálogo no veo está al abierto gobierno, no veo al presidente López Obrador dispuesto a dialogar con nadie este tema. Lo dialoga No lo todos veo. los días. Pues no veo. Todos los ¿Con días. quién? Y lo reducen a las interpretaciones más banales y simples de una política de seguridad que es muy compleja y que te acabo de escribir en 3 ejes de los que no hablan. ¿Que no habla quién, Sergio Aguayo? En general, no se habla. Abrazos, no balazos, no funciona porque es protección a los delincuentes. No, respeto a los derechos humanos. Tú Sí, llevas en respeto a este los espacio derechos 3 humanos. meses repitiendo atacar las causas, la política de paz. Y seguiré Pero yo no repitiendo. veo una discusión así desde el gobierno. ¿Eh? Yo No la veo. Yo sí la veo Y y la mira veo, que- la veo en las mañaneras todos los días. Y la veo en las asambleas y la veo en las giras. Hay un discurso consistente. La veo en los viajes a Badiraguato. La veo en el recorrido por la montaña de Guerrero de la semana pasada. Son los programas sociales, estamos fritos si no resolvemos el problema de la injusticia social en este país. Injusticia social. No son limosnas, no son prebendas electorales, es atender las causas de la desigualdad, resolver la desigualdad. En un país donde nadie miraba por millones de personas. ¿Algo más? Nada más. Ya. Ya estuvo. Bueno, gracias, Epigmenio. En 2 miércoles
el martes 12, es la reunión de el presidente Biden con el presidente López Obrador. En 2 miércoles vamos a tener buen tema. Bueno. No sé si vaya a salir el asunto García Luna. Dijo el presidente que la agenda va a estar marcada por el tema migratorio. Pero bueno, nos vemos. Nos vemos entonces. El próximo miércoles, y en 2 miércoles será un día después de la reunión en Washington. Gracias.